Volvemos al país, donde el viernes, a lo largo y ancho de las 345 comunas, asumieron el mando comunal los nuevos alcaldes y alcaldesas que fueron electos en las pasadas elecciones municipales y regionales. ¿Cuáles son los principales desafíos de los nuevos jefes comunales? ¿Cuáles son sus principales propuestas para sus respectivos municipios? Esto lo analizamos junto a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. Buen día. Hola, buenos días, Daor. Buenos días, Agustina. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí monitoreando todo lo que pasa en el país en materia política. Está entretenido, pero también hay que tomar ahí algunas precauciones en ciertos casos. Y quería preguntarle cómo ha observado en estas últimas horas la instalación de los alcaldes. En muchos municipios se anunciaron ya ingresos con auditorías, con cambio en todos los cargos de los antiguos colaboradores. ¿Cómo lo visualiza usted esto de entrar de alguna manera en la ofensiva? Bueno, es parte de una estrategia, o sea, ya lo vimos en el periodo anterior que algunos alcaldes, ¿no es cierto?, centraron prácticamente su primer año y su segundo, incluso ya hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en de alguna manera, digámoslo así, es tratar de concentrar gran parte de su gestión en lo que no había sido o que se había hecho mal o lo que fuera las gestiones anteriores. Tácticamente es bastante útil porque permite, ¿no es cierto?, mantener la atención en otra etapa, y cuando hay problemas de gestión para poder seguir avanzando, obviamente da un respiro. El problema de eso es que no creo que sea muy sostenible en el tiempo. Ya, eso en general. Más aún cuando nosotros estamos viviendo un ambiente en el cual las temáticas, digamos, están relacionadas con temas de mal uso de fondos públicos o de frentón, irregularidades que ya van más allá del simple mal uso de esos fondos. Ahora, yo, fíjate tú, creo que lo más interesante hoy en día es, como tendencia, te digo, ¿ya? O a menos que me quieras hacer otra pregunta, pero me gustaría desarrollar un poco, que es que si tú ves en las últimas 2 décadas, ¿ya?, ¿no es cierto?, la presencia de los independientes se ha activado de manera significativa. Y un dato, si en el 2004, en la elección de 2004, el 9% de los candidatos, ¿no es cierto?, de los alcaldes eran independientes fuera de pacto, hoy día llegamos al 30%. ¿Ya? Y ha sido creciente en el tiempo. Pero si a eso tú le agregas los independientes dentro de cada uno de los pactos, tú llegas a más del 40%, el 46%. A ver, déjame acordar, el 45%, si no me equivoco. Y eso es sintomático también de una estrategia en un contexto de deterioro de la imagen de los partidos políticos, y también de una fórmula, ya sea para ir en los pactos por un lado, o por otra, de presentarse frente al público diciendo: mire, yo no pertenezco a ninguna agrupación, ya, yo soy autónomo, independiente, entre comillas, y por lo tanto, y vote por mí. Yo no pertenezco a los... Eugenio, Sí, pero perdón. esa idea de, por ejemplo, ir como un candidato independiente, alejarse de los partidos, puede ser ya ahora, una vez, por ejemplo, son electos más de 40% que usted habla, ya llegan al municipio, están sentados en el sillón municipal, ¿puede ser también parte de esa estrategia, por ejemplo, realizar esas auditorías? Porque no solamente las vemos, por ejemplo, en el caso de Macarena Ripamonti, en donde ella misma dice: voy a hacer una auditoría a la administración que yo hice en estos últimos 4 años, sino también lo vemos como una especie de estrategia para atacar o para ver cómo funcionó la administración de un ex alcalde, muchas veces del partido contrario o que no es independiente. No, por supuesto que sí. O sea, como tú lo mencionabas, uno, como estrategia, como una fórmula de mantener la atención en otras temáticas si tú tienes problemas de déficit de gestión, ¿ya? O sea, si tú estás 1 año en ese tema o 2 años en ese tema, bueno, te rinde, porque obviamente todo el tiempo hay noticias y más noticias. Lo segundo, precisamente es un arma para atacar a la gestión anterior, muy relacionado con el hecho de mantener cierta atención en otra área. Y lo tercero, también como una estrategia, me suena divertido esto de que la alcaldesa de Ripamonte diga: voy a hacerme una propia gestión. ¿Y si sale mal?
Es que es difícil. Bueno, la tendría que hacer la Contraloría o alguien, un ente Sí, autónomo. externo. Externo, porque si no, no tendría mucho, Eso dijo mucho valor. ¿Ya? Así que no, por supuesto que sí, porque es una herramienta para aquello. Ahora, el punto de fondo es que fíjate tú de que el porcentaje de alcaldes independientes o que se presentan, volviendo a ese punto, tiene una alta tasa de reelección, pero no es tan alta como los que son de partido, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esos alcaldes que se presentan como independientes, autónomos, alguna vez pertenecieron a un partido político. Muchos de ellos pertenecieron, no todos, pero muchos. Entonces, desde ese punto de vista también pasa a ser más bien una estrategia, del mismo modo que decir, mire, yo me voy a auditar. Es una Eugenio. estrategia. Y de cara al futuro político de cada uno de los alcaldes que asumieron, algunos por primera vez, otros están reelectos, otros van por el tercer periodo, el cómo lo haga de aquí para adelante, ¿suma su marca personal? Estoy pensando, por ejemplo, en Tomás Bodanovich, ¿suma el prestigio que él tiene o suma el prestigio del conglomerado que representa? En el caso de él, el Frente Amplio, otros representan a la derecha y están todos los partidos políticos. Pero el cómo lo haga un alcalde, ¿le suma un conglomerado o uno tiene una mejor visión de la derecha, de RN, de la U, del PS, de cómo lo haga ese edil? Bueno, el tema es que cuando tú tienes alcaldes o candidatos que tienen, que tienen de alguna manera un apoyo como el que recibió, ¿no es cierto?, Bodanovich, es claro que de alguna manera traspasan, ¿no es cierto?, las barreras partidarias. Y en ese sentido, bueno, ese candidato es más que el partido, ese candidato es más que la coalición, y por lo tanto, evidentemente, le puede sumar, ojo, en la medida en que él sea candidato. No necesariamente porque él pasa a ser como una especie de, ¿no es cierto?, de aval de otras candidaturas. Ya. Por ejemplo, Bodanovich tiene un nivel de conocimiento del orden de un 40% en el país. Puede que haya aumentado ahora, no cabe duda. Pero eso no significa que con esto ya hoy día el candidato que se presente, la varita mágica de Bodanovich lo va a hacer ganar en las próximas elecciones. No, eso yo lo veo difícil. La gente sigue votando por sus candidatos, si no, no tendríamos tantas tasas tan altas de reelección. Entonces, o sea, le suma a él y a su conglomerado en la medida que él sea el candidato. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa con Orrego? ¿Orrego ganó por Bodanovich? Yo tendría mis dudas, o sea, no es tan así. Orrego es como decir, mire, Orrego valía re poco en la ecuación. Yo creo que es un error verlo así. Orrego tenía su base, tenía trayectoria, y evidentemente Francisco Orrego estaba recién empezando, era una persona menos conocida y bueno, hizo lo que pudo en un determinado periodo de tiempo. O sea, a su juicio, por ejemplo, cuando hablamos de la derecha, en el caso de la exalcaldesa Evelyn Matei, eventual candidata presidencial, ¿usted no cree que se pone o puso en riesgo su capital político, bolsón electoral, cuando apoyó, por ejemplo, a Francisco Orrego para la región metropolitana como gobernador y que no salió electo? No creo, o sea, y no lo creo por lo siguiente, nuevamente si bien, pensémoslo de esta manera, es razonable pensar de que todas las personas que votan, por ejemplo, por Bodanovich, o todas las mire, y tal vez el mejor ejemplo es Yacaman. Fíjate que un 70% de las personas votan por Yacaman. O sea, ¿alguien pensaría que el 70% de las personas, de los votantes la octava región, digamos, ¿ya? Exceptuando o sea, lo que es hoy la octava región, son de centro derecha o derecha? Es poco probable. Entonces, lo mismo ocurre en este caso. Eso por un lado. Y lo segundo, yo creo que lo que Matei, ¿no es cierto?, o sea, el hecho que Matei apoya a un candidato no significa que toda la gente que adhiera a ella, ¿no es cierto?, esté de acuerdo con esa adhesión o esté dispuesta a votar de esa manera. Además, que hay otro factor más que se suele desconocer, que la gente vota no por un candidato en relación a otros candidatos. Dicho de otra manera, si yo te pregunto qué prefieres, el jugo A o un jugo A, o te pregunto, ¿te gusta el chocolate? Y tú me vas a decir, sí, me gusta.
Pero la verdadera pregunta es, ¿qué prefieres, el chocolate o los caramelos? Y ahí vamos a ver si cuánto te gusta el chocolate o cuánto te gustan los caramelos. Bueno, lo mismo pasa en las elecciones de alguna manera o de manera semejante. Es qué candidato va por un sector y qué candidato va por otro sector. Eugenio, y en lo que viene para adelante, en los ediles que están recién comenzando, tenemos 4 años con los alcaldes en todo el país instalados y cada uno en su comuna y con sus estrategias para seducir de alguna manera al electorado y para liderar cada una de esas comunas. El discurso de la seguridad, el enfocarse en eso, que lo hemos visto como un debate y como un mantra de campaña permanentemente, ¿rinde electoralmente? Eso por un lado. Y lo otro, ¿cuánto rinde ser opositor al gobierno? Porque hemos visto alcaldes en el pasado que, siendo oficialistas, son opositores al gobierno. Se lo vimos en los tiempos del presidente Piñera y lo vimos también en los tiempos del presidente Boric. Bueno, lo vimos también en el caso de Claudio Rego, que muy inteligentemente logró mantenerse señeramente con cierta latitud, ¿no es cierto? No tan cerca ni tan lejos. Yo creo, o sea, sin lugar a duda el tema de delincuencia va a seguir importando. Ahora, va a depender de los alcaldes hasta qué punto, ¿no es cierto?, transfieran el problema del crimen organizado o de la delincuencia en general a las verdaderas autoridades que están a cargo de él. En la medida en que los alcaldes asumen como propio el problema, significa que se encuentran en un problema, porque, digámoslo como son las cosas, quien es el responsable último finalmente y el que tiene las herramientas es el Estado, como tal, el gobierno central. Ahora, siguiendo para adelante, yo creo que como tú mencionas, es uno de los temas, pero también hay otras cosas que tienen que ver con la continuidad de los servicios que hoy día presentan los municipios. Ahora, hay otro factor más. El próximo año hay elecciones y los alcaldes y concejales ya tienen un rol muy importantísimo en las próximas elecciones, puesto que son los que dan apoyo a los candidatos que van a diputados y senadores en esas elecciones. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a ver qué ocurre en términos de las correlaciones de fuerza que hoy día existen y sobre todo, ¿no es cierto?, las tensiones que se van a empezar a producir en los municipios producto de esas elecciones. Claro, se vuelve a ordenar el mapa político ahora de una forma distinta y considerando lo que tú bien dices, Eugenio, o sea, una carrera presidencial que ya ahora con los alcaldes saliendo o ya nuevos posicionados comienza a tomar totalmente su forma. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo, con Beatriz Sánchez? Ha vuelto a sonar su nombre con mucha fuerza, sería la eventual candidata del Frente Amplio. ¿Cuál sería el rol también que deberá tomar Tomás Bodanovich en este caso, siendo que es el mejor posicionado de ese partido y que ha reinsistido en que no va a ser candidato y que por eso surgió en paralelo este nombre, probablemente? Bueno, resulta difícil saberlo, pero yo tengo la impresión de que sí hay un problema que enfrenta Sánchez. Sánchez ha estado ausente de la política chilena en los últimos 4 años o más, incluso. Entonces, desde ese punto de vista, no resulta fácil construir una candidatura. Uno, en primer lugar, cuando se ha estado ausente de la realidad política del país, y 2, diría yo, cuando la coyuntura que dio lugar a esa candidatura es muy distinta a la de hoy en día, porque evidentemente lo que se va a discutir en esa campaña va a ser el comportamiento, o más bien dicho, el desempeño del gobierno actual, ya respecto de la promesa de un nuevo gobierno por parte de la centroderecha. Entonces, yo lo veo complicado. Ahora, obviamente, todas estas cosas le sirven a Bodanovich para, primero, hacerse más conocido, recorrer más el país y ser el futuro candidato presidencial del sector de centroizquierda, lo cual deja a Orrego en un segundo plano y es algo que, bueno, se irá desenvolviendo, desarrollando en los próximos años. Claro, hay que ver ahí qué pasa, Eugenio, porque también está en teoría de comunicación política el viaje del héroe, que a lo mejor le puede servir a Beatriz Sánchez estar fuera del círculo permanente, de estar opinando, de estar en el barro político, como le llaman algunas de las personas que están aquí permanentemente. Pero quería preguntarle por otra de las personas que suena también, que eventualmente podría ser, porque es pura especulación, Carolina Toá, la ministra del Interior. Muchos dicen que esta semana que pasó capitalizó con mucha fuerza y de manera muy importante la creación del Ministerio de la Seguridad. ¿Usted la ve a ella en carrera todavía o no?
Yo creo que más que uno verla en carrera hay el deseo de ciertos sectores, ¿no es cierto?, de que, y eso explica el blindaje que se ha hecho en torno a ella, frente a las críticas que se han hecho, sean correctas o incorrectas, da lo mismo, de que siga en carrera. Pero cuando uno mira las encuestas, todas las encuestas, ella no aparece despegar mucho, ¿ya? Y desde ese punto de vista, bueno, eso es sintomático. Al menos hasta ahora, ojo, cuando empiece una campaña electoral, dejémonos de cosas. Ahí todos se alinean en un carro y todos trabajan en una dirección. O bueno, no todos, casi todos. Ya, hay algunos que no quedan muy contentos. ¿Ya? Pero al menos hasta ahora tiene una baja adhesión, digámoslo así, tiene bastante baja adhesión. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo difícil su candidatura. No obstante, hay que reconocerlo, al final, cuando se toma una decisión, casi todos ya se suben al carro a empujar ese carro. Ahora, Ahora, déjame decirte una cosa. Sí. ¿Por qué es importante el candidato presidencial? Porque uno diría, bueno, ¿qué importa al final si lo que vale la pena es ganar en las elecciones parlamentarias también? No basta en un sistema como el nuestro. Uno de los problemas que tiene es que muchas veces tú tienes un presidente de un sector, una Cámara de Diputados de otro sector y un Senado de un tercer sector o de opuesto. Entonces se genera una serie de problemas. ¿Y por qué es importante? Porque un buen candidato genera arrastre para precisamente los propios candidatos de un sector, sobre todo aquellos que desafían a los parlamentarios que están en ejercicio y que van a la reelección. Por eso es importante un buen nombre. Eugenio, y en el caso, por ejemplo, de la oposición, ¿qué pasa con Evelyn Matei? ¿Cuál es el rol que ella tiene que tomar ahora? Ya sabemos que está trabajando eventualmente en una eventual candidatura presidencial, pero ¿ella debiera salir de la luz pública por lo menos por unos 2-3 meses o debiera empezar a trabajar también más allá de un libreto, también en lo que tú mencionas, en un equipo de trabajo que sea acompañado por parlamentarias y parlamentarios? Mira, es difícil, yo no soy un experto en campañas, pero me da la impresión de que ella tiene que seguir recorriendo el país y seguir haciendo lo que hacen los candidatos. Del mismo modo que en algún momento, ya sea Toá, Sánchez o quien sea, tiene que hacer lo mismo. Ya es aunar voluntades y ganar presencia política y obviamente tener discursos diversos. O sea, muchas veces la intelectualidad pide un tipo de narrativa. La gente pide otro tipo de narrativa. Los medios piden otro tipo de narrativa. Entonces, obviamente, eso de repente confunde a los equipos de campaña y la verdad es que no hay que confundirse. Cada uno de esos grupos o entidades tú tienes que construir una narrativa, porque obviamente es lo que te piden. O sea, de repente te pueden preguntar, oye, bueno, pero ¿cuál es el programa? ¿Cuál es esto? ¿Qué es lo que va a hacer con esto otro? O de qué manera acoge, ¿no es cierto?, las demandas de las personas con las cuales se reúnen. Y bueno, y eso es parte del proceso de hacer una campaña. Bueno, seguiremos muy atentos, Eugenio, a todo lo que viene en política con los alcaldes, con los eventuales candidatos presidenciales. Nos queda todo el verano porque probablemente en marzo ya va a comenzar a definirse ya lo que va a ser la carrera presidencial. Agradecemos esta entrevista, que le vaya muy bien, Eugenio. Igualmente a ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chao.